Ricardo Valdés se levantaba cada mañana a las 5:30 am en su modesta pero acogedora casa de 2 pisos en la colonia Cumbres, al poniente de Monterrey. El aroma inconfundible del café de olla, endulzado con piloncillo y canela, que preparaba Elena, su esposa, era el primer indicio de un nuevo día. Llevaban 15 años compartiendo sus vidas, y aunque la rutina diaria podía ser implacable, el hilo conductor de su amor y complicidad seguía tejiendo un hogar sólido. Sus 2 hijos, Sofía, de 12 años, ya una preadolescente curiosa y apasionada por la lectura, y Leo, de 8, un torbellino de energía y risas, aún dormían, ajenos al trajín mañanero de sus padres, inmersos en los sueños de la infancia. Ricardo se vestía con su uniforme de trabajo, que consistía en una camisa de algodón, a menudo algo arrugada a pesar de los esfuerzos de Elena, y pantalones de tela resistentes, siempre eligiendo tonos neutros que no llamaran la atención. Desayunaba deprisa, una machaca con huevo revuelto o unos frijoles refritos con queso fresco y tortillas de maíz recién hechas. Mientras el noticiero local en la radio lo ponía al día sobre el tráfico caótico de la carretera nacional. Los pronósticos de una canícula regiomontana especialmente calurosa y las noticias más relevantes de la metrópoli. Su lugar de trabajo, Plásticos del Norte, era una de las manufactureras de empaques plásticos más grandes y consolidadas de la región. No era una empresa que apareciera en las portadas de revistas de negocios por su glamour o innovación tecnológica puntera, pero era un bastión de estabilidad y empleo en la zona industrial de San Nicolás de los Garza. Ricardo llevaba allí exactamente 10 años, una década de dedicación ininterrumpida. 10 años que le habían permitido conocer cada tuerca, cada polea, cada sensor de las enormes máquinas inyectoras y extrusoras, cada etapa del proceso de transformación del pellet de plástico en envases para alimentos o productos de limpieza. Empezó desde abajo, como técnico de línea en el área de producción, y gracias a su ingenio innato, su compromiso inquebrantable y su asombrosa capacidad para solucionar problemas que ni los ingenieros con doctorado lograban descifrar. Escaló hasta convertirse en el respetado jefe de turno de la línea de empaques especializados, la más compleja y de mayor volumen. Era un puesto de inmensa responsabilidad, que requería no solo un ojo clínico para detectar fallos mínimos, sino también una paciencia de monje y, sobre todo, la habilidad de manejar a un equipo humano muy diverso. Desde los operarios más jóvenes, recién egresados de preparatorias técnicas y aún llenos de idealismo, hasta los veteranos con décadas de experiencia y sus propias mañas y métodos. Sus compañeros lo respetaban. Lo llamaban cariñosamente Don Ricardo o, en ocasiones, el profe, porque nunca dudaba en quedarse una hora extra para enseñar un truco, explicar un diagrama complejo o simplemente para que la producción no se detuviera. Para Ricardo, Plásticos del Norte no era simplemente un empleo, era una extensión de su identidad, casi una parte intrínseca de su propia familia. Su jornada laboral comenzaba estrictamente a las 7 am. El tráfico en la Avenida Leones y la Avenida Universidad era a menudo un infierno de claxones y humos, pero Ricardo ya se había acostumbrado a ese viaje diario de unos 40 minutos en su viejo Tsuru color arena. Un vehículo que, a pesar de sus abolladuras y su motor algo ruidoso, era un fiel compañero de 1000 batallas. Al llegar a la planta, se sumergía en el ruidoso pero extrañamente familiar ambiente. El zumbido constante de los motores, el golpeteo rítmico de las prensas, el olor penetrante a plástico caliente que impregnaba cada rincón, y las voces mezcladas de sus compañeros que daban los buenos días. Saludaba a cada uno por su nombre, con una sonrisa sincera y una palmada en la espalda. «¿Qué tal, Toño? ¿Cómo amaneció la familia? ¿Ya se alivió tu esposa de la gripa?», le preguntaba al robusto operador de la inyectora principal, siempre preocupado por sus empleados. O a Mariela Solís, la supervisora de calidad de su turno: «Mariela, ¿ya revisaste el lote de ayer? Oí que tuvo un pequeño problema de burbujas en el sellado. Hay que estar pendientes». Era un líder empático, no de escritorio, sino de piso, que conocía las vidas de sus subordinados, sus preocupaciones familiares, sus chistes internos, las peculiaridades de cada uno. Esa conexión personal, esa autenticidad, construía una lealtad férrea y una eficiencia que era la envidia de otros turnos. Los fines de semana eran el santuario de Ricardo, dedicados íntegramente a su familia. A veces, si el calor lo permitía, iban al Parque Fundidora, a pasear en bicicleta por las orillas del río artificial, a tomar un elote con chile y mayonesa a las afueras,
o a sentarse bajo la sombra de los viejos árboles. Otras veces, escapaban del bullicio de la ciudad para visitar a sus padres en un pequeño rancho en la zona rural cercana a Santiago, donde Ricardo ayudaba en la siembra de algunas hortalizas de temporada o en la reparación de una cerca, mientras disfrutaba del aire fresco de la sierra y el sonido de los pájaros. Sofía amaba pasear con los caballos del vecino y Leo siempre corría incansablemente detrás de las gallinas, con los pantalones llenos de polvo. Elena, por su parte, preparaba asado de puerco y los inconfundibles frijoles charros, un festín que reunía a toda la familia extendida, tíos, primos, abuelos. Esos eran los momentos que le daban verdadero sentido a todo el esfuerzo y el sacrificio de la semana. Ricardo se sentía un hombre afortunado, una familia unida que lo amaba y lo respetaba, un trabajo estable donde se sentía valorado y un respeto ganado a pulso por sus compañeros y superiores. Pero la estabilidad, como el clima en un verano de tormentas inesperadas, es a menudo una ilusión frágil y engañosa. Un martes, un correo electrónico interno llegó a todas las direcciones de la planta, anunciando una noticia que, sin saberlo, cambiaría el equilibrio de todo. Un nuevo gerente general había sido nombrado, el licenciado Armando Robles. Un joven de poco más de 30 años, de apariencia impecable y excesivamente pulcra, egresado de una universidad privada de renombre, con un MBA obtenido en alguna institución europea y una reputación construida, al menos sobre el papel, como reestructurador de empresas en apuros. Llegó a la planta de plásticos del norte con un traje de diseñador, de corte slim y colores oscuros, su cabello engominado hacia atrás con una precisión milimétrica y una actitud que gritaba, sin necesidad de palabras: aquí huele a viejo y a naftalina. No perdió el tiempo en presentaciones amables o en un apretón de manos cordial con los empleados. Desde el primer día, sus ojos, fríos y calculadores, escanearon cada rincón de la planta, no con una genuina curiosidad por el funcionamiento, sino con un desdén apenas disimulado, como si cada máquina y cada operario fueran vestigios de un pasado obsoleto que él estaba destinado a erradicar. Las primeras semanas fueron de observación y diagnóstico, según él mismo había declarado en la primera reunión de directivos. Ricardo notó que Lake Robles no se molestaba en entablar conversación con los operarios de línea, ni en preguntar sobre los complejos procesos de producción. Simplemente paseaba por los pasillos, mirando con una expresión de superioridad, tomando notas en una tableta que parecía sacada de una película futurista. Un contraste brutal con las libretas manoseadas y llenas de anotaciones a mano de los supervisores veteranos. Pronto comenzaron los cambios. Órdenes arbitrarias que desafiaban la lógica operativa, nuevas normativas sin ningún sentido práctico, recortes de personal en áreas cruciales, justificados bajo el lema de optimización de recursos. La moral de los empleados, antes tan alta, empezó a decaer de forma alarmante. Los chistes y las risas en la cafetería se transformaron en quejas murmuradas, en miradas de cansancio y frustración. La lealtad que Ricardo había cultivado en su equipo, que era la base de su eficiencia, se transformó lentamente en un palpable resentimiento hacia la nueva dirección. Ricardo, como era su naturaleza, intentó ser conciliador. En una ocasión, durante una reunión de jefes de área, se atrevió a expresar una preocupación legítima sobre una nueva política de control de calidad que, en su vasta experiencia, reduciría significativamente la eficiencia sin aportar una mejora tangible al producto final. Licenciado Robles, comenzó Ricardo, su voz pausada y respetuosa. Con el debido respeto, creo que esta nueva medida de inspección cada 20 minutos en lugar de cada hora va a generar cuellos de botella importantes en la línea de producción. Mis operarios están acostumbrados al ritmo actual y la calidad de nuestros productos se ha mantenido constante, incluso mejorado por años. Además, necesitaríamos al menos 3 personas más por turno para cubrir esa frecuencia sin afectar el volumen de producción. El Lake Robles lo miró por encima de sus lentes de montura fina, con una expresión de superioridad que a Ricardo le revolvió el estómago de pura impotencia. Señor Valdés, dijo Robles, su voz monótona pero cargada de un desprecio sutil, entiendo que usted lleva mucho tiempo aquí y está acostumbrado a ciertas rutinas y a la tradición, si se le puede llamar así. Pero precisamente por eso necesitamos un cambio radical. La innovación y la adaptabilidad son clave para la supervivencia en el mercado actual, que es dinámico y global. Su visión, me temo, es limitada. Anticuada, diría yo. Ricardo sintió como un ardor se encendía en su pecho.
anticuada. Él, que había solucionado innumerables problemas mecánicos con un alambre y un destornillador cuando los ingenieros de fábrica se rendían, que había salvado pérdidas millonarias con su conocimiento práctico de las máquinas. Guardó silencio, pero el resentimiento, esa semilla amarga de la injusticia, echó raíces profundas en su corazón. La gota que derramó el vaso, el momento de la humillación final, ocurrió aproximadamente 3 meses después de la llegada de Robles. Una máquina extrusora clave en su línea de producción se descompuso inesperadamente. Era un problema recurrente, un sensor defectuoso que Ricardo conocía bien. Sabía que tenía la pieza de repuesto en el almacén. Incluso había insistido varias veces al departamento de compras para que siempre hubiera una de reserva. Él mismo, con la ayuda de un par de operarios, podía arreglarla en menos de una hora, pero el Lake. Robles, en su afán de mostrar un control absoluto sobre la operación, ignoró las sugerencias de Ricardo y llamó a un técnico externo, una empresa de su confianza, que cobraba tarifas exorbitantes y que, para colmo, tardó un día entero en diagnosticar y reparar lo que Ricardo ya sabía. La línea de producción estuvo parada 24 horas completas, lo que significó una pérdida de producción considerable. Cuando Ricardo, con la frustración asomando en su voz pero aún con la intención de informar y buscar soluciones, intentó explicar la situación y sugerir el cambio de proveedor de servicios, el Lake. Robles lo interrumpió abruptamente en medio del pasillo principal de la planta, justo en un momento en que varios operarios y supervisores observaban la escena con una mezcla de curiosidad, lástima y expectación contenida. El rostro de Robles se contrajo en una mueca de ira apenas contenida, su mandíbula apretada. Ricardo, ya estoy harto de sus quejas y de su eterna actitud de sabelotodo. Espetó Robles, alzando la voz más de lo necesario, haciendo que los operarios cercanos se detuvieran disimuladamente para escuchar. Usted no es el ingeniero de planta, no es el director de operaciones, ni siquiera es el dueño de esta empresa. Yo soy el gerente general y tengo la autoridad y el poder para tomar las decisiones que considere pertinentes para el beneficio de Plásticos del Norte. Aquí mando yo, entendido, señor Valdés. Así que baje la cabeza, cumpla sus órdenes y haga su trabajo o busque otro lugar donde se valore su experiencia anticuada y sus consejos de viejo. Las palabras de Robles cayeron sobre Ricardo como una descarga eléctrica, fría y paralizante. Un silencio sepulcral, solo roto por el constante zumbido de las máquinas, se apoderó del pasillo. Los ojos de sus compañeros, antes llenos de curiosidad, ahora se fijaron en él, algunos con sorpresa, otros con una visible vergüenza ajena. Ricardo sintió cómo la sangre le subía a la cara, no de rabia explosiva, sino de una humillación profunda y lacerante que le quemaba el alma. Durante 10 años había construido una reputación de integridad, de competencia incuestionable, de lealtad incondicional. Ahora, todo eso se desmoronaba ante la prepotencia arrogante de un hombre que llevaba apenas unos meses en la empresa, un advenedizo que no entendía el valor de la experiencia ni el sacrificio. Esa noche Ricardo no pudo dormir. La frase «aquí mando yo», pronunciada con tanto desdén, resonaba en su cabeza como un eco maligno, una tortura constante. Se sentía despojado de su dignidad, pisoteado, ninguneado. Elena lo notó de inmediato. Su esposo, siempre tan charlador en la cena, apenas probó bocado. «¿Qué te pasa, mi amor? Estás muy callado y no te veo bien», le preguntó Elena, con su voz suave pero llena de preocupación, mientras cenaban en la pequeña mesa de su cocina. Ricardo dudó por un momento. El peso de la humillación era demasiado grande para guardarlo para sí mismo. Le contó lo sucedido, las palabras exactas de Robles, el tono, la humillación pública frente a sus compañeros, el ardor en el pecho. Elena lo escuchó con atención, sus ojos oscuros, normalmente tan dulces, llenos de indignación y preocupación. Qué poca vergüenza la de ese hombre. ¿Cómo te va a decir eso a ti, después de todo lo que has dado por esa empresa, por esa gente?, exclamó Elena, su voz vibrando de rabia. No se vale, Ricardo, no se vale que te traten así. Sus palabras, aunque reconfortantes, no podían borrar la herida. El impacto fue mucho más allá de la rabia momentánea. Ricardo empezó a ir al trabajo con un nudo constante en el estómago, una opresión en el pecho que no lo dejaba. La planta que antes era su segundo hogar, un lugar de camaradería y propósito, ahora le parecía un campo de batalla hostil, un lugar de tortura diaria. La desmotivación se apoderó de él como una sombra fría.
Ya no saludaba con la misma alegría a sus compañeros, sus respuestas eran monosilábicas, su paciencia, antes inquebrantable, se había vuelto escasa. Los operarios, que antes lo buscaban para cualquier duda o problema, ahora lo veían distante, ensimismado, con una mirada perdida. Veía cómo las decisiones absurdas de Robles afectaban gravemente la producción, cómo los tiempos de entrega se alargaban de forma inaceptable, cómo los clientes empezaban a quejarse amargamente por la baja calidad o los retrasos, pero se sentía impotente, amordazado por el miedo a otra humillación pública. Quería gritar, quería decir, se los dije, quería desenmascarar la incompetencia, pero el recuerdo de la voz de Robles y su mirada de desprecio lo paralizaba. En casa, su humor también cambió drásticamente. Estaba irritable con Sofía y Leo por cosas mínimas, por el ruido de sus juegos, por el desorden en la sala. La risa dejó de resonar en su voz, y las cenas familiares, antes tan animadas, se volvieron silenciosas y tensas. Elena intentaba animarlo, prepararle sus platillos favoritos, contarle anécdotas divertidas de los niños, pero él solo pensaba en la injusticia que lo carcomía. Pensó seriamente en renunciar, en buscar otro trabajo, en dejar todo atrás y empezar de cero, pero la cruda realidad lo golpeó con fuerza. Con más de 40 años, 2 hijos en la escuela, con gastos crecientes y una hipoteca que pagar, ¿dónde encontraría un empleo similar en una empresa tan grande y con sueldos decentes en Monterrey? La idea de empezar de nuevo en un mercado laboral competitivo lo aterraba. La impotencia era un veneno lento y corrosivo que le consumía el alma día tras día. Un domingo por la tarde, mientras ayudaba a Sofía con su tarea de historia, que curiosamente trataba sobre los albores de la Revolución Mexicana y la injusticia social, una frase del libro de texto le llamó poderosamente la atención y se grabó a fuego en su mente. La opresión engendra resistencia. Ricardo se quedó con la mirada perdida en las páginas, repitiendo la frase en su mente. ¿Resistencia? ¿Cómo se resistía uno a la prepotencia de un jefe sin perderlo todo, sin arriesgar el pan de su familia? No podía responder con violencia, eso no era él. No podía insultar ni desobedecer abiertamente, pues sería despedido. No podía simplemente renunciar sin un plan B sólido. La respuesta, lo supo en ese instante, tenía que ser inteligente, silenciosa, letal en su precisión. Tenía que ser como una corriente subterránea que socavara los cimientos del poder de Robles, sin que éste se diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Ricardo empezó a observar, pero ya no con la mirada amarga del desilusionado, sino con la frialdad calculada de un estratega. Cada decisión absurda que tomaba Robles, cada error operativo, cada retraso en la producción, cada queja de cliente que le llegaba por los radios de comunicación interna o a través de los chismes de pasillo que sus compañeros le confiaban. Empezó a documentarlo todo, no de forma obvia para no levantar sospechas. En su viejo cuaderno de espiral, gastado por el uso, donde antes anotaba las incidencias mecánicas de las máquinas y los reportes de producción, ahora registraba datos meticulosamente. Lote 45B de envases para lácteos, retraso de 3 horas por cambio de proveedor de materia prima impuesto por Robles, calidad del material inferior, mayor merma. Máquina X7 falló gravemente por falta de mantenimiento preventivo. Solicitud de refacciones ignorada por desde hace 2 meses. Queja formal de cliente surtidora del centro por baja calidad en lote de envases plásticos. Culpa directa de la nueva inspección cada 20 minutos de que ralentiza la línea y genera estrés en operarios, resultando en errores. Cada fecha, cada hora, cada implicación monetaria. Se volvió una sombra silenciosa. Observaba a Robles en las reuniones, cómo presumía logros ajenos o cómo ignoraba con desdén las advertencias de los ingenieros de planta sobre el desgaste del equipo o la inviabilidad de ciertos procesos. Se dio cuenta de que Robles solo se preocupaba por las cifras de corto plazo, por los ahorros inmediatos que luego generaban problemas mucho mayores y más costosos a largo plazo. Recortaba personal experimentado, empleados de confianza con años en la empresa, para contratar a recién egresados sin preparación o con poca experiencia, a quienes les pagaba menos. Cambiaba proveedores confiables y de calidad probada por otros más baratos, pero de calidad inferior, lo que se traducía en más fallos en la producción y en un aumento de las devoluciones. Implementaba sistemas innovadores que nadie entendía y que, lejos de agilizar, ralentizaban los procesos y confundían a los operarios.
La planta estaba sangrando dinero, no de inmediato, de forma ostensible, sino a cuentagotas, en pérdidas ocultas que solo alguien con el conocimiento profundo de Ricardo podía detectar. Era una hemorragia interna que nadie más en la cúpula directiva parecía ver o querer ver. Empezó a hablar con los viejos empleados, con sus compañeros de años. Gente como Toño, el de la inyectora, o Mariela, la de calidad, quienes también estaban hartos de la situación y se sentían igualmente menospreciados. No les hablaba de revancha personal, sino de preocupación por el futuro de la empresa, por la estabilidad de sus empleos. ¿No crees, Toño, que esta nueva política de compras de resinas nos va a tronar la línea en un mes con tanta merma? Preguntaba Ricardo, aparentemente con inocencia. Mariela, ¿ya viste cuántas devoluciones tenemos esta semana por lo del control de calidad que no nos dejan modificar? Esto no es normal, la reputación de Plásticos del Norte va en picada. Ellos, a su vez, le compartían más información confidencial, más quejas de clientes que no llegaban a la gerencia, más pruebas de la incompetencia de Robles y de sus abusos de poder. Ricardo no pedía ayuda directamente, solo sembraba la semilla de la verdad, hacía que ellos mismos llegaran a la conclusión de que el problema no era ellos o la empresa, sino una persona específica y sus decisiones arbitrarias. Ricardo pasó noches enteras en su estudio improvisado, un rincón en la sala con un escritorio viejo y una computadora Pentium 4 que apenas corría, lenta y ruidosa, pero funcional. Recopiló datos de producción de los últimos 5 años, comparó la eficiencia de cada línea antes y después de la llegada de Robles. Sacó informes de mantenimiento, de gastos en reparaciones urgentes, de quejas de clientes detalladas, de los índices de merma. Calculó las pérdidas monetarias exactas que las innovaciones de Robles estaban generando, traduciendo cada retraso y cada error en cifras contantes y sonantes. Además, profundizando en los registros de proveedores, descubrió un patrón alarmante. Bajo el pretexto de modernizar la cadena de suministro, Robles había estado desviando algunos contratos de compra de materia prima y servicios a empresas con las que tenía nexos personales, cobrando comisiones por debajo de la mesa. Era un fraude sutil, difícil de detectar a simple vista para alguien que no conociera los entresijos del mercado, pero para Ricardo, que conocía los precios reales y los procesos de la industria, era evidente. Encontró que un proveedor de solventes químicos del norte S.A.D.C. pertenecía a un cuñado de Robles y sus precios eran un 10% más altos que la competencia directa. Las facturas infladas de la reparación de la máquina X7 también tenían un sobrecosto del 15% sobre el promedio del mercado, y la empresa contratada, Servicios Industriales MX, estaba registrada a nombre de la hermana de su esposa, domiciliada en una zona residencial de lujo en San Pedro Garza García. No quería la compasión de nadie. Quería justicia limpia y rotunda, y para eso necesitaba pruebas irrefutables que no pudieran ser refutadas por la retórica vacía de Robles. Construyó un informe detallado, no con quejas o resentimientos personales, sino con hechos verificables, cifras contundentes y proyecciones económicas. Gráficas de caída de producción efectiva, aumentos exorbitantes en costos de reparación y mantenimiento, listas exhaustivas de quejas y devoluciones de clientes, comparaciones de precios de proveedores que demostraban el sobreprecio. Todo respaldado con documentos internos, correos electrónicos que había sabido guardar discretamente, copias de pedidos, facturas con firmas, registros de entradas y salidas de almacén. Su vendetta no sería a gritos, ni con acusaciones vacías, sino con números fríos e irrefutables. Llegó la semana de la junta directiva mensual. Se celebraba cada primer lunes de mes en la sala de conferencias del último piso del edificio administrativo, y a ella asistían los gerentes de área, el director de planta y, ocasionalmente, algún miembro del consejo directivo, que rara vez bajaba al piso de la fábrica. Ricardo, como jefe de turno, no solía participar en esas reuniones de alto nivel, pero esta vez había una agenda especial, la evaluación del desempeño de los nuevos gerentes, el LEC. Robles presentaría sus logros del último semestre. Ricardo fue invitado a último momento para presentar un pequeño informe sobre la implementación de un nuevo protocolo de seguridad en su línea, un tema menor, pero que le daba el pretexto para estar presente. El lunes por la mañana, la tensión era palpable en la sala de juntas, una mezcla de nerviosismo y expectativa.
El aire acondicionado, a pesar de estar al máximo, parecía no aliviar el calor opresivo de la anticipación. El Lake Robles, con su inmaculado traje oscuro y su sonrisa de autosuficiencia, gesticulaba ampliamente mientras proyectaba diapositivas llenas de porcentajes inflados y gráficos engañosos. Hablaba de optimización de recursos sin precedentes, de eficiencia mejorada en un 20% y de un futuro prometedor y de expansión para Plásticos del Norte. Los miembros del consejo directivo, en su mayoría hombres mayores y cansados que rara vez visitaban la ruidosa planta, asentían con la cabeza, algunos con genuina impresión, otros con la pasividad de quien se deja llevar por el lenguaje corporativo y las proyecciones optimistas. El director de planta, Elín Ernesto Salas, un hombre de unos 50 y tantos, de cabello cano y una mirada aguda que había visto crecer a Ricardo en la empresa, lucía un poco más escéptico que los demás. Salas conocía la realidad de la producción, los problemas que se ocultaban, pero no tenía la evidencia concreta para contradecir a Robles directamente en ese foro. Después de la presentación de Robles, que duró casi una hora, Salas abrió el turno de preguntas. ¿Alguna objeción, algún comentario, alguna otra perspectiva sobre el desempeño de la planta en estos últimos 6 meses? Preguntó, su mirada recorriendo la mesa, deteniéndose un instante, casi imperceptiblemente, en Ricardo, quien se mantuvo impertérrito. Ricardo levantó la mano con calma, su corazón latiendo con fuerza, pero su rostro manteniendo una serenidad inquebrantable. Robles lo miró con desdén, una sonrisa burlona y confiada dibujada en sus labios. Señor Valdés, tiene algo que añadir a mi presentación magistral. Espero que no sea otra de sus quejas sin fundamento, que ya nos tiene acostumbrados, dijo Robles, con un tono condescendiente y una risa forzada que resonó en la sala. Ricardo se puso de pie, su postura recta, su mirada fija en los miembros del consejo. Su voz, que normalmente era discreta y mesurada, adquirió una firmeza y una convicción que sorprendió a todos los presentes. Con el debido respeto, licenciado Robles, Salas y miembros distinguidos del Consejo. Tengo, en efecto, algunos datos y una perspectiva que, creo, complementarán y quizá aclararán la visión general que se nos ha presentado sobre el desempeño de Plásticos del Norte en este último semestre. Robles intentó interrumpir, su voz cargada de irritación. Ya escuchamos al jefe de turno, ingeniero. No creo que su visión limitada y operativa pueda aportar nada relevante a una junta directiva de este calibre. Es una pérdida de tiempo, pero Salas, intrigado por la seriedad inusual de Ricardo y por la sombra de algo más profundo en sus palabras, intervino con autoridad. Dejemos que el señor Valdés exponga lo que tenga que decir, licenciado Robles. Después de todo, lleva 10 años con nosotros y conoce la operación como pocos desde las entrañas de la fábrica. Ricardo asintió levemente hacia Salas, un gesto de agradecimiento silencioso que solo ellos dos entendieron. Abrió su vieja laptop, que parecía un artefacto prehistórico al lado de la elegante tableta de Robles. Conectó un proyector y en la pantalla aparecieron sus propias diapositivas, limpias, concisas, sin florituras, llenas de datos crudos y gráficos irrefutables. Mi objetivo no es cuestionar intenciones personales, sino presentar hechos verificables y números incontestables. Los últimos 6 meses han sido, bajo mi perspectiva y la de muchos de mis compañeros, críticos para la salud operativa y financiera de Plásticos del Norte, comenzó Ricardo, su voz clara y sin titubeos. Si bien los informes del licenciado Robles muestran un supuesto ahorro en costos de personal y proveedores, y un aumento ficticio en las cifras de producción, la realidad en la planta es muy diferente. Aquí tengo un análisis comparativo de la eficiencia de la línea de empaques especializados, antes y después de la implementación de las nuevas políticas del licenciado Robles. Observen, por favor, la caída del 18% en la producción efectiva diaria debido a los cuellos de botella generados por la excesiva inspección cada 20 minutos. Esto se traduce en un retraso promedio de 2-5 días hábiles al mes en las entregas a nuestros clientes más importantes. Cambió de diapositiva, revelando un gráfico que mostraba una curva ascendente preocupante. Aquí vemos el aumento del 25% en los costos de mantenimiento correctivo, en contraste con un mantenimiento preventivo que ha sido prácticamente inexistente o ignorado. La máquina X7, por ejemplo, que el licenciado Robles afirmó haber reparado con éxito hace un mes, en realidad sufrió una avería menor, un sensor defectuoso,
que mi equipo pudo haber solucionado en menos de una hora con la refacción que tenemos en almacén. Sin embargo, debido a la insistencia de contratar un técnico externo de una empresa de confianza, la línea estuvo detenida un día completo, con un costo de $85,000 solo por la inactividad de la producción, más la factura del servicio, que es 3 veces superior a la de nuestro proveedor habitual de reparaciones. La sala se llenó de un murmullo creciente, de murmullos y toses nerviosas. Robles, sentado en su silla, se estaba poniendo pálido, sus ojos fijos en la pantalla como si no pudiera creer lo que veía. «Esto es difamación, son datos manipulados, ingeniero Salas», exclamó Robles con la voz quebrada por el pánico, intentando recuperar el control. «Los datos, licenciado, provienen de los propios registros internos de la empresa, de los reportes diarios de producción que su administración exige y de las facturas que usted mismo autorizó y que están en el sistema contable», replicó Ricardo con una serenidad pasmosa que desarmaba cualquier intento de agresión verbal. «Y aquí, caballeros, tenemos el aumento exponencial de las quejas de clientes, con un 30% más de devoluciones y rechazos en los últimos 3 meses, afectando gravemente a Surtidora del Centro y a Productos Lácteos La Vaquita, 2 de nuestros clientes clave. Esto no solo afecta nuestras ventas a corto plazo, sino, lo que es más grave, la reputación y la confianza que Plásticos del Norte ha construido a lo largo de décadas». Luego, Ricardo mostró las diapositivas más incriminatorias, aquellas que iban directo al corazón del problema ético y financiero. Finalmente, y esto es lo más preocupante, es mi análisis detallado sobre la selección de nuevos proveedores. Tras una investigación exhaustiva de precios de mercado y calidad de insumos, he descubierto que algunos de los proveedores contratados bajo la nueva administración del licenciado Robles, aunque ofrecen precios aparentemente más bajos en el papel, en realidad entregan materiales de inferior calidad que terminan costando mucho más a la empresa en reprocesos, mermas y pérdida de calidad final. Además, uno de estos proveedores, Suministros del Bajío S.A.D.C.V., está registrado a nombre de un primo de segundo grado del licenciado Robles, lo que podría constituir un claro conflicto de interés, y sus precios, a pesar de la supuesta reducción de costos, son un 10% más altos que los que obteníamos con el proveedor anterior, de mayor calidad. Las facturas infladas en servicios externos, como el de la reparación de la máquina X7, también tienen un sobrecosto del 15% sobre el promedio del mercado. Y la empresa contratada, Servicios Industriales MX, está registrada a nombre de la hermana de su esposa, domiciliada en una zona residencial de lujo en San Pedro Garza García. El silencio en la sala era atronador, más denso que el humo de una fogata. Las miradas incrédulas y ahora acusadoras se clavaron en Robles, quien se había levantado de su silla, su rostro blanco como el papel, empapado de sudor frío. «Mentira, es una conspiración en mi contra. Este hombre está loco, es un resentido, quiere mi puesto», gritó Robles, señalando a Ricardo con un dedo tembloroso, su voz apenas un hilo. Elín Salas, con una expresión de profunda decepción y furia contenida, levantó una mano con autoridad para silenciar a Robles. «Licenciado Robles, le sugiero que se siente y guarde silencio. Señor Valdés, ¿tiene pruebas documentales de lo que dice sobre los nexos familiares y las irregularidades financieras?» «Sí, ingeniero. Adjunto a este informe, que les entregaré a todos, tengo copias certificadas de actas constitutivas de las empresas, registros públicos de propiedad y comprobantes de depósitos a cuentas relacionadas que muestran movimientos irregulares. Todo está aquí en este folder», dijo Ricardo, levantando un grueso folder que contenía copias de todos los documentos. «Mi único interés es la salud y la sostenibilidad de Plásticos del Norte, y permítanme decirlo, el bienestar de mis compañeros, a quienes este tipo de decisiones ha afectado directa y profundamente. 10 años de mi vida, y la de muchos de ellos, están invertidos en esta empresa, y no puedo quedarme de brazos cruzados mientras veo que se desangra por la ambición desmedida de unos pocos individuos». Uno de los miembros del consejo, un hombre canoso de semblante grave y mirada penetrante, se levantó de su asiento y se acercó lentamente a Robles. «Licenciado, esto es gravísimo. De ser cierto, estamos hablando de malversación y fraude. Explíquese ahora mismo si tiene alguna forma de refutar estas acusaciones tan bien documentadas». Robles intentó balbucear una excusa, sus ojos desorbitados buscando una vía de escape.
Pero las palabras no le salían, su mente estaba en blanco, paralizada por el shock y el miedo. Estaba acorralado, expuesto. La autosuficiencia y la arrogancia que lo habían caracterizado se habían esfumado por completo, reemplazadas por un terror evidente y una humillación que superaba con creces la que él mismo había infligido a Ricardo. La junta del lunes, que debía ser un mero trámite para avalar los logros inflados del licenciado Robles y consolidar su posición en la empresa, se convirtió, de hecho, en su juicio final, su caída en picada. En cuestión de minutos, su meteórica y fraudulenta carrera en Plásticos del Norte se desmoronó estrepitosamente. El Consejo Directivo, tras una breve y tensa deliberación a puertas cerradas, decidió suspenderlo de inmediato de su cargo y abrir una investigación interna exhaustiva en coordinación con las autoridades legales pertinentes. Al día siguiente, a primera hora, el Lake. Armando Robles fue escoltado silenciosamente fuera de la planta por personal de seguridad, su cara roja de vergüenza, su mandíbula apretada de rabia, sin atreverse a mirar a los ojos de los operarios que, enterados de la situación, presenciaron su ignominiosa salida. Entre ellos, Ricardo Valdés, de pie, con los brazos cruzados, una expresión tranquila en el rostro. Ricardo no sintió euforia ni el regocijo de la venganza personal, solo una extraña y profunda sensación de alivio y paz. No buscaba la revancha por la revancha, sino la justicia. La empresa, pensó, recuperaría su rumbo, y él, Ricardo Valdés, el hombre humillado en el pasillo, el anticuado jefe de turno, había demostrado que la experiencia, el conocimiento profundo de la operación y la lealtad inquebrantable, cuando se combinan con inteligencia, astucia y una valentía silenciosa, pueden mover montañas y derribar tiranos. Su respeto entre sus compañeros se había solidificado hasta convertirse en admiración, y su reputación de integridad y astucia llegó rápidamente a oídos de los más altos directivos. Semanas después, Salas lo llamó a su oficina. Ricardo, le dijo Salas, con una sonrisa genuina y una mirada de respeto que valía más que 1000 palabras. Quiero agradecerte personalmente tu integridad, tu valentía y tu dedicación. Has salvado a Plásticos del Norte de un desastre mayor. Hablamos con el consejo y todos estamos de acuerdo. Queremos que asumas la posición de gerente de operaciones. Te lo has ganado a pulso, Ricardo. Es tu lugar. Ricardo aceptó el desafío con la misma humildad y dedicación de siempre, sabiendo que su trabajo apenas comenzaba. El salario era mejor, claro, y las responsabilidades mayores, pero lo que realmente importaba era que la empresa, su segundo hogar, volvía a estar en buenas manos, en manos que la cuidarían y la harían prosperar. Y esa noche, al cenar con Elena y sus hijos en la pequeña cocina de Cumbres, Monterrey, el aroma a machaca con huevo volvió a sentirse como el inicio de un día lleno de promesa y oportunidades, un recordatorio silencioso de que a veces la voz más potente y resonante es aquella que se pronuncia en el silencio de los hechos, no en el estruendo de las palabras vacías.